Leamos la palabra del Señor y escuchemos lo que Él dice en este momento en su palabra. Dice así el Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Palabra del Señor. Vamos a orar para pedir que el Señor nos dirija en este tiempo, en su palabra, y que nuestro corazón esté atento al mensaje de esta hora. Vamos a orar, hermanos. Padre, disponemos nuestro corazón a escuchar tu palabra en este momento. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender y aplicar el mensaje del Evangelio a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hemos leído el texto, amados hermanos, y el día de hoy este texto nos habla de aspectos importantes de la vida cristiana. Y uno de esos aspectos importantes es precisamente hablar acerca de la voluntad de Dios. Y el texto nos habla precisamente de la voluntad de Dios. Más atrás, en el capítulo 2 de esta carta, versículo 17, el apóstol Juan menciona lo siguiente: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El texto dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces la pregunta aquí es: ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Porque el texto está diciendo: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? Bueno, en el griego esta palabra voluntad significa telema, y en su traducción al español quiere decir deseo, anhelo, gustar, agradar. Entonces, la palabra voluntad es hacer lo que Dios quiere y lo que le agrada, y no lo que nosotros queremos. Eso es la palabra, es lo que significa la palabra voluntad. Por tal motivo, en el capítulo 3, versículo 22 de esta carta, el apóstol Juan dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por lo tanto, hermanos, hacer la voluntad de Dios significa lo que dice aquí este pasaje: hacer las cosas que son agradables delante de Él. De hecho, la parte final de este texto hace énfasis en ello: hacer las cosas que son agradables. Eso es hacer la voluntad de Dios. Tomando entonces como punto de partida esto que hemos dicho, es necesario que tú y yo busquemos a Dios en oración, porque esa es su voluntad, porque eso le agrada a Dios. Ahora en este mes estamos iniciando una serie de sermones sobre la oración. Queremos hacer énfasis, amados hermanos, en este tema de la oración. De hecho, Juan nos enseña que orar es el resultado de dos cosas que han sucedido en la vida de un cristiano. Orar es el resultado de lo que Cristo ha hecho en nosotros. La primera cosa, el primer aspecto que Juan nos menciona en este pasaje es lo siguiente: que el cristiano tiene la certeza de la vida eterna. El apóstol Juan nos enseña que la persona que ha sido salvada por el Señor buscará constantemente orar a Dios, quien lo salvó y lo redimió de sus pecados. Entonces, orar es estar seguros de que somos salvos, y ser salvos
es entrar en una relación con Cristo nuestro Salvador. Recuerde usted que la persona que no es salva vive una vida en desobediencia, en rebeldía y por lo tanto en una relación rota con nuestro Dios. Por eso el versículo 13 del pasaje que leíamos, el apóstol Juan nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, dice ahí, vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Notamos, hermanos, que el apóstol escribe aquí a los creyentes, asegurándoles que ellos ya tienen la vida eterna. Dice: les escribo a ustedes que tienen la vida eterna, para que sepan que ustedes son salvos. La pregunta entonces es: ¿por qué Juan habla en este sentido a los hermanos? ¿Por qué les dice y por qué les recuerda que ellos ya tienen la vida eterna? Porque el texto del versículo 13 nos dice así: les escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces preguntamos, ¿por qué Juan está diciendo a los hermanos: les estoy escribiendo para que no se olviden que ustedes son salvos, tienen la vida eterna? Bien, hay un asunto de contexto aquí en el pasaje. Un grupo de creyentes resulta que habían abandonado la iglesia, se habían ido de la iglesia. Y entonces la salida de estos hermanos sacudió a la congregación y por lo tanto Juan el apóstol les escribe en ese sentido, animándoles a que ellos no se desanimen por lo que están viendo de cómo muchos están abandonando la iglesia. Por eso ahí en el capítulo 2, versículo 19 de esta carta, el apóstol Juan les dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. De esa manera, el apóstol Juan fortalece a los hermanos, les dice: no vean a ellos que se han ido, porque si se fueron era porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Este es el mensaje de Juan. Por lo tanto, hermanos, tener la vida eterna, tal como nos lo enseña el apóstol aquí, es entrar en una relación con Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos nosotros saber eso? Porque recuerden nuestra condición. Y el profeta Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, nos recuerda de la condición. Nos muestra la condición de alguien que está lejos de Cristo. Y les dice de esta manera: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros, dice, su rostro para no oír. Recuerden, estamos hablando del tema de la oración. Y lo que aquí el profeta Isaías está diciendo es: la rebeldía de sus corazones, sus pecados, han hecho ocultar de Dios, dice aquí, su rostro para no oír. Entonces el resultado, hermanos, de nuestra salvación debe llevarnos a orar fervientemente. ¿Por qué razón? Por la razón de que ahora tenemos vida eterna en Cristo. Ese es el resultado, vida eterna. Entonces yo quiero preguntarte: ¿eres salvo? ¿Es salvo usted? Si es salvo, si tiene la vida eterna, te pregunto, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Cómo es tu vida de oración? Esa es la pregunta que vamos a hacernos. Por eso Juan está diciendo:
Les escribo para que sepan que ustedes tienen vida eterna. Ese es el resultado de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ahora, nosotros, como consecuencia de lo que Cristo hizo en nuestro corazón, un aspecto importante es vivir una vida de oración al Señor. Y por eso preguntamos, ¿cómo es nuestra vida de oración? Ahora, en este proceso podríamos tener dudas y decir, bueno, yo llevo una vida de oración, pero a veces siento que Dios no me escucha, porque he estado orando, porque le he estado pidiendo a Dios, pero pareciera que no tengo la respuesta a mi oración. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice el texto, hermanos? ¿Qué nos enseña? Juan nos enseña que el resultado de lo que nosotros ahora vivimos en Cristo, lo que Cristo ha hecho en nosotros, nos enseña que orar es el resultado de dos cosas que han sucedido en la vida de un cristiano. Hemos visto que ahora tenemos la vida eterna y eso obviamente nos debe motivar a orar fervientemente. Lo segundo que menciona Juan, el apóstol, lo encontramos precisamente en el versículo 14 y 15 del texto que estamos estudiando. 14 y 15. Dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él. Así comienza este versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Recuerden que hemos hablado de la voluntad de Dios. Y aquí Juan nos recuerda eso. Primero nos habla de la confianza. Esta es la confianza que tenemos. Que si pedimos algo, pero ese algo, ¿cómo lo vamos a pedir? Dice el texto, conforme a su voluntad. Y si lo hacemos conforme a su voluntad, la respuesta es, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Esto no le da a usted esperanza, confianza? Escuchar que Dios te promete, escuchar que Dios te dice, pide y yo te voy a responder. Hay una palabra que jamás debemos olvidar, hermanos, y es esta que Juan nos enseña aquí, la confianza, la seguridad, el cual significa que nosotros como cristianos, primero tenemos la confianza y la seguridad de que somos salvos, tenemos la vida eterna, pero también tenemos y debemos tener la seguridad, hermanos, que cuando nosotros oramos, nuestras oraciones son escuchadas y eso es algo hermoso, hermanos, saber que nuestro Dios atiende nuestras oraciones. Y no porque nosotros tengamos mérito, no porque nosotros podamos decir, bueno, es que yo la verdad me he portado bien, he servido al Señor y yo creo que debe Él escucharme y debe responderme. No es por los méritos de nosotros. Si el Señor escucha nuestras oraciones, si el Señor atiende nuestras oraciones, es por los méritos de Cristo Jesús. Él pagó en la cruz para que ahora el Padre escuche nuestras oraciones. Recuerden que nosotros vivíamos lejos, estábamos separados. La Escritura nos enseña que la paga del mismo pecado es la muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de esa gloria, de esa santidad de Dios. Hay una relación rota. Pero cuando Cristo hizo la obra perfecta en nosotros, ahora nosotros entramos en una relación con Dios y por lo tanto tenemos la seguridad de que Él nos oye. Entonces la única condición para estar seguros de que Dios nos concederá lo que nosotros pedimos es que sea hecho conforme a su voluntad. La razón es sencilla, hermanos. ¿Por qué hay que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, hermanos? Y la respuesta es
porque solo Dios sabe lo que realmente nos conviene. Solo Dios sabe lo que te conviene. Por eso, hermanos, la sumisión a su voluntad es la única garantía de poder realmente estar seguros de que nuestras peticiones son escuchadas y respondidas. Porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Y por eso hay cosas a veces que no son respondidas por el Señor, porque el Señor sabe en su sabiduría, Él sabe que esas cosas no las ocupamos, no las necesitamos. Pero debemos estar seguros de que Dios escucha. Recuerdo de unos hermanos que llegaron bien preocupados y preguntándose, ¿no? Le dijeron al pastor, pues uno llega y le dice, pastor, yo estoy realmente enojado con Dios porque le he pedido algo y el Señor no me ha contestado. Estoy pidiendo y pidiendo y no me ha contestado. Y el otro llega también y también lo mismo, ¿no? Realmente he estado orando al Señor como lo enseña la Escritura, pero han pasado mucho tiempo y el Señor no ha contestado la oración. ¿Qué está pasando? ¿Puede usted explicarme algo?, le dicen los hermanos al pastor. Y entonces el pastor responde y les dice, pues qué raro, dice, porque Dios siempre responde, siempre contesta nuestras oraciones. Él dijo, a veces nos dice sí y a veces nos dice no, pero de que responde, responde, le dijo el pastor a estos hermanos. Y es cierto, hermanos, el Señor responde, pero nosotros debemos estar atentos a la respuesta de Dios. Pero traemos a veces muchas cosas en la cabeza que nos impide escuchar la voz de Dios. Necesitamos entonces que tengamos un tiempo de oración. Y es aquí donde nosotros debemos de decirle a nuestro Dios que nuestra voluntad se alinee a su voluntad, porque Dios sabe lo que hace. Ahora la pregunta es, ¿y cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra versión de este texto dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces cuando nosotros nos preguntamos, ¿y cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Entonces tú con toda seguridad puedes ir y decir, Señor, creo en tu voluntad, tú sabes lo que haces, confío en ti, descanso en ti porque tu voluntad es perfecta. Entonces pidamos a nuestro Dios, nos ayude a orar conforme a su voluntad y que cada día nuestras vidas sean transformadas por el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder, hermanos. Ahora, estamos conscientes que las Escrituras nos muestran el tipo de cristianos que nosotros debemos ser. Sin embargo, cuando nosotros comparamos nuestra vida con la palabra del Señor, resulta que nos damos cuenta que no damos el ancho, como dicen por ahí, y que por nosotros mismos no lograremos ser lo que hemos sido llamados. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer ante lo que el Señor nos pide y demanda de nosotros? Lo primero que tenemos que hacer es descansar en la obra perfecta de Cristo, porque solamente en Él y solamente por Él podremos ser cristianos que honren y vivan vidas íntegras delante del Señor.
Entonces nos vamos a preguntar lo siguiente: ¿cómo vamos a iniciar esta semana? ¿Cómo iniciaremos este lunes? Y el Señor nos dice, recordando quién es usted ahora en Cristo. ¿Se ha preguntado quién es usted ahora en Cristo? Y Juan dice, eres una persona que ha sido salva por el Señor. Les escribo para que sepáis que tienen vida eterna. Entonces el Señor nos dice, eres una persona que ha sido rescatada, salvada por Cristo. Tienes vida eterna. Ahora, como consecuencia, tú eres llamado a vivir en santidad. Y segundo, al ser salvos por Cristo, tú tienes el privilegio de entrar ahora al lugar santísimo y presentar tus oraciones al Señor, con la seguridad de que tus oraciones serán escuchadas. Y no solamente el hecho de saber que el Señor nos ha salvado, no solamente tenemos responsabilidades aquí, en este lugar y en esta área y en esta esfera, sino que al iniciar esta semana, tú vayas al trabajo, tú vayas al negocio, a la escuela, pensando siempre en glorificar a Dios, porque para eso el Señor te salvó. Recuerden la pregunta del catecismo, la pregunta 1, que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, el Señor nos salvó para que en el reino de Dios nosotros podamos glorificar su nombre. Y el reino de Dios, hermanos, no es nada más aquí, no es nada más la iglesia. El reino de Dios es el mundo que Él ha creado. Y nosotros somos siervos del Señor y servimos al Señor para su honra y su gloria. Así es que si el Señor te salvó, tu oración de todos los días es, Señor, permite que este día honre tu nombre, glorifique tu nombre, alabe tu nombre ahí donde tú me has puesto. Porque como les comentaba a algunos hermanos, somos misioneros en el lugar donde Dios nos ha puesto. Prediquemos el Evangelio, prediquemos la palabra. Ahora, posiblemente alguien que nos sigue en la transmisión tal vez no tenga el regalo de la vida eterna. Hoy el Señor te llama. Hoy el Señor te dice, arrepiéntete y recibe este regalo de la salvación. Y entonces tendrás la seguridad de que cuando tú dobles tus rodillas, el Señor escuchará tus oraciones. Qué hermoso es saber que el Señor nos escucha, hermanos. Qué hermoso es saber de que no estamos solos, de que el Señor en su soberana voluntad nos da el privilegio de escucharle. Y no solamente de que nosotros podamos escuchar su voz, sino también de que Él escuche nuestras oraciones. El próximo domingo seguiremos hablando del tema de la oración. Por aquí el día de hoy vamos a orar y pedir que la palabra del Señor sea confirmada en nuestros corazones. Oremos. Padre amado, gracias te damos, porque a través de tu palabra somos confrontados, enseñados, pero también somos enviados como misioneros para predicar tu evangelio, Señor, para predicar el reino de los cielos. Tú mismo nos has enseñado y en tus palabras, Señor, dijiste a la gente que escuchaba, arrepentíos y creed en el evangelio. Señor, gracias por habernos hablado el día de hoy. Permite que nuestra vida esté enteramente consagrada a ti y podamos ser siervos útiles en tu reino. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.